Estábamos formulando la pregunta de cómo termina siendo ese porcentaje de ganancia o pérdida que registra el productor desde que el producto, bueno, sale del campo, sale de las puertas del corral allí en el matadero y llega finalmente al consumidor final, viendo todo este tema que tiene que ver también con la depreciación cambiaria. Sí, fíjate que tú tocabas que el diputado Farías, con el cual nos hemos reunido bastante en la Comisión de Economía, conoce muy bien y maneja todo lo que es el sector, puesto que hemos tenido largas reuniones para lograr estabilizar lo que es el tema cambiario y poder llegar a accesar. Uno de ellos es el salario que nosotros tenemos que pagar a nuestros trabajadores en las unidades de producción. ¿Cómo llegan a esas partes, a esos centros de producción, a esas fincas que están en partes donde hay camellones internos para poder llegarle con un bolívar que no encontramos porque el bolívar es digital? Allá hay que pagar, más que todo lo que es la parte de la frontera, hay que pagar en dos monedas más que el bolívar. Ahí se maneja el peso y el dólar. Entonces, hay que buscar, cuando se le paga en bolívares, buscar los dólares para poder, o los pesos, para poder llevar a cada uno de estos trabajadores para que ellos puedan salir a las partes ahí a comprar lo que es el mercado. Porque Y también todo se este tipo de convierten ellos en cuestiones. consumidor final, Entonces, quizás de otros productos, pero ellos son productores, pero terminan siendo padres de familia todos somos y también consumidores, porque consumidor todos vamos a final. la carnicería. Yo veo los precios de la carnicería, siempre me afecta, porque cuando nosotros vemos lo que se vende a puerta de corral, un kilo de carne de toro gordo, que es la referencia más alta, está a $2, $2.1, a puerta de corral lo que nos pagan a nosotros. Y cuando uno va a un automercado aquí y ve un kilo de carne en 12, $13, por supuesto, pues dice, la afectación es muy grande porque es más del 140%. Eso igualmente nosotros lo vemos cuando nosotros tenemos que cambiar a pesos para pagarle al trabajador. El diferencial del que estábamos hablando es más del 30%. Esto quiere decir que lo que tú produces 50 litros de leche y en efecto, a uno cambiar la moneda es como si estuviera produciendo 30 litros de leche. O sea, está perdiendo más de 20 litros para poder realizar el cambio y pagarle a los trabajadores o comprar los insumos que necesite y requiere para la unidad de producción. Quisiera retomar el tema de esta proyección de que Venezuela pueda exportar, aún, bueno, cuando hay quizás una demanda o variaciones en el consumo del venezolano que tienen que ver con la satisfacción del mercado interno, no se descarta esa proyección de que Venezuela pueda exportar productos ganaderos, aun cuando también tenemos como vecinos unos principales productores, unos principales, quizás no vamos a verlos en este momento como competidores, pero pudiera darse esa proyección de que Venezuela logre ser un buen productor y exportador de este producto, pero hablamos de que hay unos requisitos o variables que son necesarios para poder penetrar ese mercado internacional. Y uno de ellos es declarar este territorio libre de fiebre aftosa en el tema del ganado. ¿Cómo va todo lo que tiene que ver con el informe técnico para esta certificación? Sí, en efecto estamos en pleno ciclo. Nosotros hemos venido hablando con las autoridades y yo creo que esto debe ser interés del Estado, porque nosotros los productores conocemos y sabemos que en la misma situación global, lo que ocurre en el mundo con el tema del fenómeno del niño en Europa, pero también con las guerras que se libran en el Medio Oriente, eso trae como consecuencia que hacia el cono sur, hacia esta parte, es donde están mirando todos los países para poder lograr tener los almacenes de alimentación. Nosotros tenemos la capacidad, porque en Venezuela prácticamente la producción, nosotros de las tierras, el 100% de tierras que se pueden utilizar para la producción de carne y leche, nosotros tenemos prácticamente solamente el 45, 48%. O sea, tenemos la capacidad de producir mucho más alimento. Y fíjate que nosotros tenemos una posibilidad enorme donde podemos competir con países como Brasil y Colombia. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo nuestro clima solamente tenemos dos variantes. Cuando hay mucha lluvia o cuando hay sol, porque ya no podemos hablar de que tenemos dos estaciones, aquí no existen estaciones. Aquí no hay ni lo que es la parte del clima cuando está haciendo sol o cuando hay tiempo de verano o tiempo de invierno. Nosotros tenemos sol y lluvia. Eso también facilita lo Meses. que es Por, la alimentación, el por engorde de estos supuesto, animales, ¿correcto? por supuesto, porque nosotros podemos producir los 12 meses del año. Brasil, que tiene mucha más extensión de tierra, tiene terrenos muy áridos, con una situación de tierra muy diferente, donde para producir ellos un kilo de carne les cuesta mucho más que a nosotros los venezolanos.
Igualmente pasa en Colombia, con la topografía de Colombia, en montañas, producir 1 kilo de carne es más costoso que lo venezolano. Así que nosotros tenemos toda la capacidad de que en el momento que podamos lograr la certificación de Venezuela libre de fiebre aftosa, vamos a tener mercados importantes. Fíjate que China, para decirte algo, en los próximos años se tiene previsto que China, de 6 kilos de carne que consume cada chino, puedan pasar a consumir 9 o 10 kilos. En una población tan grande como la de China, pues eso son demasiadas toneladas de carne. Uno de sus principales socios es Brasil. Si Brasil tiene que llegar para colocar más carne en China, nosotros vamos a tener algunos mercados alternativos. También ya hay una relación preexistente con este país asiático que pudiera facilitar también el ingreso a este mercado en la parte de carnes. Pero yendo un poco a la parte técnica, ¿cuál es el organismo que certifica? ¿Ante qué organismo Venezuela tendría que cumplir estos requisitos y cuáles son? Sí, nosotros tenemos en principio la ONSA, que es la Organización Mundial de la Salud Animal, que es la que regula todo lo que es la parte de la salud precisamente de los animales. Pero para Venezuela, para Sudamérica existe Panactos, que es la Comisión contra la Fiebre Aftosa. Ahí es donde nosotros estamos interviniendo, estamos trabajando con todos los técnicos de Panactosa, de manera de lograr articular que en Venezuela se pueda vacunar el 90% del rebaño. Para eso también estamos con el ministro de Agricultura y Tierra, Leonel Heredia, solicitando que se hagan los censos nacionales de inventario de ganado. ¿Por qué? Porque al tener el censo... Muchos de los animales no están censados, no sí, hay conocimiento total de cuál es la cifra total en algunos espacios de producción. Entre lo que son las cifras oficiales y las cifras que manejamos nosotros como privados. Entonces debemos colocar una cifra verdadera, porque cuando nosotros hablamos de las cifras oficiales que están por el orden de los 15 millones y nos piden el 90% de vacunación, estamos sobre el orden de más de los 13 millones de cabezas de ganado. Nosotros creemos que debe haber en Venezuela por ahí alrededor de 12 millones de cabezas de ganado. Entonces tenemos que, conjuntamente con el gobierno nacional, y en eso tenemos un trabajo y tenemos que reconocer el trabajo que ha venido haciendo el ministro para lograr articular y hacer el censo oficial. Eso nos daría la posibilidad de que Venezuela en los próximos años, en el 2026, porque ya estamos terminando el ciclo, como lo vimos ahorita el 15 de junio, de paso pues agradecer y pedirle a los productores que sigan vacunando su rebaño. Es importante mantener la salud de nuestro rebaño, que sin embargo hay que también destacarla. Hay mucha gente que dice, pero ese ganado en Venezuela tiene la fiebre aftosa. Eso es el año 58 que entró la fiebre aftosa en Venezuela y nosotros comemos ganado venezolano. Eso no afecta al venezolano ni afecta la comida. Eso es una enfermedad zoonótica que no solamente es transmitible precisamente a los animales. Así que debemos seguir vacunando para salir de esto y lograr que en el año 2026, en el primer ciclo de vacunación, nosotros tengamos la certificación de Panactosa de libre de fiebre aftosa con vacunación, que es lo que nosotros ahorita en estos momentos estamos buscando. Me gustaría saber, ya para concluir de forma muy breve, si existe la disposición por parte de esos pequeños productores a ser censados, porque cuando hablamos, por ejemplo, de comercio, y ellos tienen que pasar a la parte regular, tienen que pasar a trabajar dentro de la norma y tributar, bueno, prefieren trabajar de una forma informal, prefieren trabajar desde la sombra. Le consulto en este caso de los ganaderos, estos pequeños productores tienen el interés de ser incluidos, de ser censados, de ser tomados en cuenta, porque esto también implica una serie de regulaciones, control sanitario, control también en la parte económica y financiera. ¿Tienen la disposición? Los impuestos que ahora hemos venido precisamente también solicitando a la Comisión de la Asamblea Nacional y por supuesto al Ejecutivo Nacional, porque el año 2002 nosotros fuimos cuando el presidente Chávez exonerado del tema del impuesto sobre la renta, precisamente por ser un rubro tan necesario y que teníamos unas situaciones bastante difíciles y hoy más, porque al no haber un crédito agrícola, por supuesto, lo que se gana en el campo se reinvierte en el campo venezolano, y eso lo conocen las autoridades. Pero que nosotros los pequeños productores deben y están conscientes de que debemos ir cada uno regulando nuestra situación, porque aparte que el sistema ahora que está implementando es un sistema que se llama SIGISAI, que debe manejarse ahí todo lo que son los inventarios de ganado para poder tú transitar, vender, sacar de tus unidades de producción, debes entrar al sistema de SIGISAI. Entonces, de alguna forma sí termina siendo conveniente que se sumen a esto. Y todos estamos en eso porque para certificar, cuando vacunamos, debemos ir al sistema SIGISAI, meter ahí toda la información y ahí vamos a poder lograr tener lo que vamos articulando, que es el censo ganadero.
Bien, muchísimas gracias por acompañarnos en Primera Luciana. Página. Ecat Medina, presidente de FEDENAG. Hacemos una pausa en Primera Página, a la vuelta más actualidad.